Gracias, Marcos, por estas palabras. Gracias al festival. Agradecer a Silvia, por supuesto, Luis y Ana también, que participó mucho. Y por darme esta oportunidad de contaros una dimensión invisible que descubrimos hace muy pocos años y que hoy en día está en el centro de nuestra propia supervivencia, y intentaré convenceros de ello para que todos actuemos de una manera más sostenible, aunque estoy seguro que por estar aquí y a cada uno de ustedes ya lo hace, pero es un placer y es un honor poder compartirlo con todos ustedes. Gracias por estar aquí esta tarde. A lo mejor se pueden sorprender de haber escuchado un ruido que no es de mar. Estábamos en una reserva en Amazonas, que en Brasil, ha grabado hace un mes y medio, porque quise empezar con un sonido que nos es más familiar, aunque evidentemente entiendo que no todo el mundo pueda ir a escucharlo in situ, pero sonidos aéreos que somos más acostumbrados como seres humanos en oír. Y estos sonidos aéreos en realidad no son muy diferentes de lo que estamos escuchando ahora, que son cachalotes, y que habéis escuchado antes eran unas yubartas, otra especie de cetáceos. Entonces vuelvo, el sonido es el único soporte de información que compartimos todos los seres vivos, que seamos animales, plantas, acuáticos o terrestres. El único, no hay otro. Entonces, cuando se intenta entender el estado de conservación del planeta, es una herramienta única para poder hacerlo, y estudiando los sonidos de los ecosistemas naturales del planeta, que sean marinos o terrestres, entendemos el estado de salud de nuestro planeta. Y eso es la apuesta de nuestro laboratorio, que empezamos hace unos 30 años, estudiar el sonido de la vida, comprenderlo, entender las señales que nos manda, entender los mensajes que son bastante claros para todos los seres vivos, salvo para el ser humano. Probablemente el ser humano sea el único ser en la Tierra que hoy en día no escuche o no oiga o no entienda los mensajes que nos manda esta naturaleza. Y probablemente esta ruptura con esta naturaleza empezó muchísimo más antes de lo que pensamos, y creo que empezó cuando empezamos a articular nuestro propio lenguaje, y eso hace unos 150.000 años, no hace unos 50 o 100, cuando empezamos a explotar el planeta de forma industrial. Creo que realmente remonta a esta época cuando empezamos a poner palabras a nuestros pensamientos y a la imaginación, y eso hizo que nos alejamos poco a poco de la naturaleza, hasta el punto que hoy no entendemos los mensajes que realmente nos envía sobre este punto de ruptura que se acerca y que estamos viendo cada día más. Entonces, el estudio de los sonidos es realmente una herramienta de vida, no solamente para los océanos, las selvas, pero sino para la salud y el futuro de los seres humanos. Hoy estamos en un festival de mar, por lo tanto vamos a hablar del mar, pero está bien que tengan en cuenta que realmente el sonido es vector transversal de nuestro planeta.
El mar no ha sido nunca un mundo del silencio. De hecho, un mar en silencio sería un mar muerto. El sonido ha siempre estado en el mar. Si dijimos antes que ese vector de información compartimos todo, pues en el mar es el único que penetra. No hay luz a más de pocos metros de la superficie. Y entonces el sonido realmente es la que permite a todos los seres vivos, los habitantes del mar, intercambiar información. Algunos perciben, otros son capaces de emitir sonidos, pero realmente es el vector de vida en el mar. Y el mar, por lo tanto, desde que la Tierra existe, que el mar existe, ha sido siempre poblado de sonidos. Los primeros fueron los sonidos que entendemos están producidos por fenómenos físicos, las olas, está en inglés, pero bueno, las olas, las tormentas, la lluvia, los terremotos, las mareas, todo esto produce ruido y después de algunos millones de años empezamos a oír sonidos biológicos producidos por los animales. Y los cetáceos, evidentemente, son los máximos también representantes de la capacidad de analizar sonidos, porque sabemos que todo su cerebro ha evolucionado en torno al análisis de estos sonidos. Y vemos arriba la escala del tiempo. Todos estos animales, estas especies, vienen de un mamífero terrestre cuyo nombre de especie era los arqueocetos, que eran unos felinos, grandes felinos que estaban en la tierra y que poco a poco, probablemente por escasez de alimentos en la tierra, empezaron a buscar este alimento dentro del agua. Y en función de lo que encontraban, si eran peces, si eran plancton, pues su anatomía cambió y se adaptó. Y es por eso que hoy en día tenemos a ballenas inmensas, la más grande mide 35 metros, porque como necesita ingerir muchas toneladas de plancton, pues tiene que tener una boca grande, y una boca grande con un cuerpo pequeñito no va. Entonces tiene que tener un cuerpo grande para que su boca pueda abrirse y ingerir este plancton. Y entonces tenemos hoy en día unas 89 especies de cetáceos que son los que realmente nos dan el pulso de ese sonido dentro de los océanos, pero que veremos que no son los únicos, son los máximos representantes. ¿Qué entendemos por sonido? Entonces el sonido, y eso vale dentro del agua como fuera, solamente se produce cuando estamos en un medio elástico, donde existen partículas. Cuanto más partículas hay, más rápido el sonido se propaga. Y lo que pasa es que veis estas partículas que están representadas por esos puntos negros, y hemos puesto unos puntos rojos para que se vean con más énfasis. Pues estas partículas, cuando hay una vibración, salen de su estado de equilibrio, y este movimiento se transmite a las partículas adyacentes. Por tanto, cuanto más partícula, más denso es el medio, más rápido se transmite esta vibración. Pero pueden ver que esos puntos rojos, cuando ya han dejado de vibrar, vuelven a su posición de equilibrio. Y esto es la parte mecánica, cinética del sonido, es un componente de los dos que hay, la parte mecánica, y eso se puede también medir. Y luego ven cómo esta transmisión de esta vibración pasa con este flujo, con una longitud de onda, y si ponemos al final de este recorrido algo que recibe esta transmisión, es lo que podemos oír como sonido. Es la parte de presión acústica que pues el sistema permite que se transforman en un sonido que se puedan oír. Los habitantes del mar tienen casi todos esta capacidad de captar esos dos componentes, aunque los invertebrados y los peces están más sensibilizados a esos movimientos de partículas más que a la presión acústica, y muchos de los invertebrados no oyen, solamente pueden percibir esta vibración. Luego, para poder visualizar estos sonidos y estudiarlos, en realidad no trabajamos nunca con los sonidos. Transformamos estos sonidos en dibujos que nos indican la presencia de sonidos, y es el estudio de los píxeles dentro de
de esas imágenes que nos permiten estudiar los sonidos. Y llamamos esto unos espectrogramas. Lo han visto antes. Esto es una presentación en realidad en 3D, es como una partitura, pero en 3D. Lo que tenemos es el eje vertical son las frecuencias, el eje horizontal, perdón, aquí es el tiempo que transcurre, y luego cualquier evento acústico, es cualquier sonido que se produce, se va a imprimir en esta partitura. Si es un sonido que dura poco, tendremos un sonido impulsivo, que dura poco, pero que puede ocupar una banda ancha de frecuencia. Y si es un sonido tonal, por ejemplo este, que dura mucho más en el tiempo, pero ocupa menos banda de frecuencia, pues es un sonido que va a perdurar en el tiempo. Los que trabajamos en este ámbito somos capaces, como unos músicos, de escuchar sin tener que oír esta música o esta partitura del mar. Y podemos hacerlo todos. En realidad, para coger este ejemplo, ese sonido suena como muy corto, pero con varias frecuencias. Mientras que esta, si sabemos que las frecuencias más altas son más agudas, las más bajas son más graves, pues esto sería como un baja. Y si aquí tuviéramos otra señal, haríamos... se ha perdido el ratón. Come back, aquí. Si damos el ejemplo, subo. Bueno, entonces con esto podemos ser capaces de escuchar sin tener que oír en realidad lo que está pasando. Esto es una grabación de unas focas en el Ártico, bajo el hielo, bajo la banquisa. Es una foca, se llama barbuda. Ahora. ¿Se puede subir un poquito, por favor, Inés? Una segunda. Y notan por detrás que son estas barras verticales. Y es un cachalote que está detrás. Aquí vamos a escuchar unas ballenas, que son las ballenas boreales, también en el Ártico. Lo que oyen está donde la vara vertical, aquí arriba. Esta vara aquí. Ahí está. Vamos a pasar a escuchar delfines. Es una mezcla de señales tonales de comunicación con el sonar, que son esas varas verticales de ecolocalización que permiten localizar a sus presas.
Bien, esto es el mundo durante millones de años, este equilibrio entre los sonidos físicos que hemos visto antes y estos sonidos biológicos. Hace un poco más de un siglo, cuando empezamos a explotar el mar de forma industrial, empecemos a introducir ruido, que esquemáticamente es esta mancha roja, que intervino en todo este intercambio de información del cual estamos hablando, que es vital para la supervivencia del océano y del planeta. Y lo que pasa es que introdujimos estos ruidos sin saberlo. Durante 80 años hemos estado contaminando el mar con ruidos sin saber que lo hacíamos, porque no existía la tecnología para grabarla ni los estudios para ver qué efectos tenían sobre este medio marino. Y es solo desde hace unos pocos años que sabemos que hay ruidos dentro del mar, que hay sonidos que hemos ignorado durante en realidad toda la historia de la humanidad, porque nuestros oídos no están hechos para escuchar por debajo del agua. Pensamos que sí, pero es una ínfima parte de lo que se puede escuchar como hemos hecho, porque nuestro oído no está hecho para escuchar bajo el agua. Pues durante 80 años hemos contaminado sin saber las consecuencias ni esta realidad. Por lo tanto, todas las actividades humanas que hemos creado no han tenido jamás en cuenta la posibilidad que el ruido que se emitía dentro del agua podía tener unas consecuencias letales. Ni los barcos estaban con unas salas que se aíslen para evitar este ruido, ni las prospecciones de ese petróleo, ni las maniobras militares tuvieron en cuenta esta realidad. Pero esta realidad es tanto una realidad que hoy en día esta contaminación acústica, que está producida por realmente todas las actividades humanas, es esta lista de aquí 6, el petróleo cuando se busca el transporte, la construcción de parques eólicos y de otras energías renovables, las maniobras militares, algunos experimentos científicos, la construcción de puertos, todo esto produce un ruido tan enorme que no queda hoy en día ningún rincón en el mar que se libre de estos ruidos. Y solamente ahora cojo un ejemplo que es un ruido de búsqueda de petróleo en alta mar. Esto estamos en el Ártico de nuevo. Ahora sabéis que es un espectrograma y que esperáis que vemos la intensidad. Sí, antes no dije que la tercera dimensión es la intensidad del sonido. Cuanto más rojo, se puede cambiar el color, pero cuanto más rojo, más intensa la señal. Por tanto, son la frecuencia, el tiempo y la intensidad. ¿Podemos subir, Inés, por favor? Esas son campañas sísmicas de una búsqueda de petróleo. Que emite a través de unos cañones de aire comprimido unas señales acústicas que permiten no solamente atravesar toda la columna de agua, sino hasta decenas de kilómetros por debajo del fondo marino para buscar petróleo o gas. Es un disparo cada 10 o 8 segundos, que por lo tanto penetra toda la columna de agua. Podemos hablar de 5 o 6 mil metros, pero que se puede captar a 20 o 50 kilómetros de esta fuente. Y eso es únicamente una actividad, luego tenemos ocasión de escuchar varias. Eso es una realidad, a cada vez más prospección de petróleo. Y como consecuencia, como estaba diciendo, no existe ahora mismo ningún lugar en el mundo que se libre de esta contaminación acústica en el mar, excepto probablemente los dos polos, aunque acabamos de ver que hay estas actividades, que el hielo está protegiendo de actividades humanas, pero esto, como el hielo funde, pues probablemente dentro de unos 10 años no quede más, y entonces cada vez habrá más actividad humana y iremos como repitiendo los errores que hemos perpetrado en otros sitios del océano cuando no sabíamos justamente que existía esta contaminación. Entonces, ¿cuál es esta realidad de los habitantes del mar? Aquí es un cachalote que hemos puesto en su situación diaria de lo que está viviendo. Baja para buscar a sus alimentos, se alimenta de 1 tonelada de calamares al día y los busca a través de sus señales acústicas que ilumina
el territorio en búsqueda de sus presas. Estos clics que estamos haciendo, estos sonidos, son los que produce un cachalote. Y en la inmensidad oscura hay calamares que, gracias a ese sonar, distingue y gracias a ellos se acerca para ingerirlos. Lo que estamos viendo ahora son actividades humanas, transporte, maniobras, hay un submarino a la derecha, petróleo, y esto, aunque no esté a escala, es una realidad en todos los océanos. Vemos al cachalote que intenta buscar sus alimentos en esta cacofonía. Para entender aún mejor el problema de la contaminación acústica, aquí tenemos un pequeño montaje que explica el impacto de los ruidos de barcos sobre el enmascaramiento, que es uno de los efectos. Enmascarar, es decir, impedir que los cetáceos, entre otros, sean capaces de distinguir sus propios señales. Ese es un barco pesquero. Vamos a ver que lo hemos puesto en Ibiza. Barcelona está enfrente, son 150 kilómetros. Y ahí es un mar sin contaminación, un mar como podemos oír o como podíamos oír hace 100 años. Y esto es el ruido, la mancha, si queremos, la mancha de este pesquero. Cuanto más estamos cerca del barco, ese es un mercante. Y vemos que esta mancha es mucho mayor, porque el barco es mucho mayor, hay más motores, cabita más, y vemos que realmente alcanza casi la costa de Barcelona. Y ahí vamos a poner ahora unos cetáceos, unos cachalotes que vamos a oír. Esto sí es sin contaminación. Y cuando poco a poco entramos en esta mancha y nos acercamos cada vez más, ya no se oye ni el mismo tanto impide su comunicación, búsqueda de alimentos. ¿Eso es un rorcual? Animales que pueden comunicar a cientos de kilómetros por culpa de este ruido ya no pueden hacerlo. Unos delfines que comunican, podría ser, pero sus señales de ecolocalización que permite alimentarse ya no se pueden oír. Por lo tanto, perturba totalmente su capacidad de vivir en este medio. Eso es la consecuencia, la menor, de las exposiciones a fuentes acústicas. Es el enmascaramiento de la información que puede llevar a colisiones o a comparamiento, que son los dos sinónimos de muerte. Pero hay consecuencias más graves que estamos viendo. Por ejemplo, esos son los cachalotes en Canarias, donde esos animales mueren por colisionar con barco, y también si se encuentran demasiado cerca de las fuentes que producen estos sonidos, pues hay unos impactos letales que hacen explotar las estructuras internas, y esto hace que el animal muera en el acto. Por lo tanto, hay unas consecuencias letales inmediatas si los animales se encuentran demasiado cerca de las fuentes acústicas más intensas. Durante muchos años, cuando nos dimos cuenta en los años 70 que había sonido y en los 90 que había contaminación, pensamos que las especies que iban a indicarnos el nivel de tolerancia del mar eran los cetáceos, porque otra vez sabemos que utilizan sonidos en su vida diaria. Pues estudiamos mucho, nuestro grupo, pero también a través del mundo otros colegas, intentando saber la sensibilidad de cada especie, de las 89 especies de las cuales hemos hablado. Y hace poco, hace unos 10 años justo, nos encontramos que otras especies marinas, los invertebrados, que constan de miles de especies, no 89 como cetáceos, miles de especies, los cefalópodos, los crustáceos, los bivalvos, los corales, los
la jellyfish, las medusas, todo esto son invertebrados, carecen de los oídos que hemos hablado antes, solamente tienen unos órganos sensoriales que les permiten percibir la componente cinética, por tanto la vibración de los sonidos, pero no pueden oír. Pero la estructura de esos órganos es prácticamente idéntica a nuestras células del oído interno. Y cuando se les expone a unas fuentes artificiales de ruido, hay unos traumas acústicos, que es decir, unas lesiones irreversibles que hacen que dejan de poder gestionar la gravedad, de orientarse, y por lo tanto dejan de comer y mueren a los pocos días. Por lo tanto, es como un fumador pasivo casi, porque no es capaz de oír un sonido, solamente su vibración, y mueren. Y esto entonces tuvimos durante 40 años este esfuerzo de intentar saber la sensibilidad acústica de las 89 especies de ballenas y otras, y estamos ahora a unos 30%, o sea, menos de la mitad, cuando estamos ahora con miles de especies que cada uno tiene su sensibilidad. Por lo tanto, aparte que es una tarea imposible, estamos viendo que realmente todo el ecosistema marino, desde los animales más pequeños hasta los más grandes, sufren de esta contaminación. Pero en julio de este año publicamos, bueno, eso es un varamiento en la costa de Chile, de calamares, que realmente no se pudo saber cuál es la causa de este varamiento. No era químico, no era tóxico, entonces nos queda por saber si era acústico, porque había algunas maniobras por el entorno. En julio encontramos que además de los animales, las plantas acuáticas, Posidonia, sufren también esta contaminación. Tienen unos órganos que se llaman estratocistos, que también les permite gestionar la gravedad y encontrar su substrato para enraizarse. Cuando se expone a ruido de barco, pues estas praderas que tienen miles de años de vida, que son los equivalentes de los bosques primarios, por lo tanto son los garantes de captación de CO2 de toda la vida en el mar, al menos donde están, pues expuestas a estas fuentes de contaminación, pues también encontramos estos traumas en estos órganos y mueren y no pueden seguir vivas en el mar. Por tanto, desde el pensamiento que los cetáceos serán los máximos candidatos a sufrir de esta contaminación, hoy en día saber que estas plantas sufren de esta contaminación es un recorrido de 40 años que hoy en día realmente no podemos ignorar. Entonces, en relación a esta realidad, evidentemente constatarlo está bien, pero hay que intentar tomar alguna medida para que intentemos mantenernos vivos en el planeta algunos años más. Y voy a retomar este vídeo que vimos antes, que es este cachalote, que como máximo representante de toda esta vida marina está intentando buscar a sus alimentos. Lo voy a dejar, aunque lo hayan visto, y van a ver la tecnología que hemos puesto a punto en los últimos 20 años para acompañar los esfuerzos de las industrias cada vez más en intentar limitar el efecto de sus operaciones asociados al ruido. Entonces, otra vez esto sería un mundo sin actividad humana, solamente ruido natural, y empezamos a oír, eso no es un trueno, eso es la prospección de petróleo, seguido de ruido de submarino a la derecha, transporte marítimo que se va a sumar, construcciones de parques eólicos, y el cachalote que lo que ven, esta boya a la izquierda, y esta boya es la tecnología de la cual estaba hablando. Que permite analizar todos esos datos, tanto los ruidos artificiales como los biológicos, y transmitir la presencia de estas especies, de esos animales, a los operadores para que durante un tiempo paren esta actividad, eviten colisiones si es un barco, o dejen que el animal se aleje de esta fuente para intentar que no sufra de esta contaminación.
Este programa se llama LIDO, que es una abreviación son unas siglas por Listen to the Deep Ocean, que empezamos hace unos 20 años y que permite a través de una interfaz recoger datos de más de 150 observatorios que tenemos por el mundo, que nos envían esta información en tiempo real a unos ordenadores que tenemos en nuestro laboratorio. Esos son algunos de esos puntos. Es una interfaz que se llama lido.listentothedeep.com, que permite entrar en directo bajo el agua para escuchar a estas fuentes y descubrir las que las producen. He elegido esta vez estar en Barcelona, donde tenemos uno de estos observatorios. Está a 20 metros de profundidad, 4 kilómetros de distancia, y lo que estamos escuchando ahora son mejillones y gambas que estamos escuchando ahora. Y de hecho, cuando nos bañamos a veces escuchamos estos pequeños chasquidos, esos son gambas, porque ya hemos subido bastante cetáceos. Entonces, y esto es un mapa acústico, somos capaces de asociar el ruido de cada barco en este área, y entonces sabemos la cantidad de ruido, la dosis del ruido que en tiempo real acumulan estas especies para luego poder actuar si pasan un cierto umbral. Esto es un sistema que se encuentra en, bueno, como dije, en varios sitios en el mundo, y que nos permite entender el nivel de ruido que está en aumento porque las actividades humanas aumentan. Sabemos que hoy en día hay unos 100.000 portacontainers que transitan por los mares a diario, además de los pesqueros, además de los petroleros, además de los barcos de recreos, además de las actividades que hemos visto de construcciones de parques eólicos, de maniobras militares, etc. Por tanto, el caos en el mar es importante, pero la buena noticia bueno, hay dos buenas noticias. Primero, que existe la tecnología para equilibrar de alguna forma estos efectos, y luego, a diferencia de otras contaminaciones que vemos, eso es una contaminación invisible, y es por eso que la hemos ignorado durante tanto tiempo y casi inaudible para el ser humano. La buena noticia es que cuando se apaga la fuente se anulan los efectos. Eso es muy diferente si pensamos en el plástico. Sabemos que el plástico tiene un ciclo de vida de 400 años cuando está dentro del mar. Por lo tanto, un plástico va a tener unas consecuencias muy largas, mientras que un sonido, cuando se apaga, pues entonces se apagan sus efectos. Entonces, dentro de esto hay dos tipos de fuentes acústicas. Hay unas que acompañan o que están asociadas a actividades humanas, pero que no se beneficia esta actividad de estos ruidos. Un ruido de un barco, el ruido de cuando se construye un parque eólico, una plataforma oceánica. Este ruido no aporta nada a la operación de construcción o operación. Mientras que hay dos otras fuentes, la búsqueda de petróleo y el sonar de los submarinos, que ellos sí buscan de forma intencionada una información introduciendo un sonido dentro del agua. Un sonar es un ruido, es una fuente acústica que se propaga hasta que alcance un blanco, y este blanco le devuelve un eco, y este eco le dice a qué distancia está, si es un amigo, si es un enemigo, si dispara o no. Esto es de forma voluntaria que se introduce. Cuando se busca, lo hemos visto antes, gas o petróleo, se introduce dentro del agua estas fuentes acústicas para que penetren varias decenas de kilómetros para buscar esta información, otra vez con el eco que les informa sobre la presencia o no de este petróleo, de este gas. Por lo tanto, la actitud que hay que tener con las fuentes involuntaria, vamos a decir, pues todas las industrias convienen que se puede hacer mientras no sea demasiado caro, pues poner en marcha algunas vías para disminuir. Sabemos que el impacto cero no existe, pero hay que acercarse cada vez más. Por tanto, las industrias están cada vez más involucradas en la búsqueda de las maneras de que se aísle más las salas de las máquinas, que se pongan unas membranas cuando se planta este clavo gigante de los parques de submarinos de viento. Todo esto ya está en marcha, y hay que esperar que dentro de algunos años tengamos un mar un pelín más
menos ruidoso que el que tenemos hoy en día. En cambio, las actividades que introducen de forma voluntaria este tipo de sonidos, pues esta es nuestro trabajo, encontrar las soluciones alternativas tecnológicas para que puedan operar y obtener estos mismos datos sin que contamine tanto este mar. Por lo tanto, el papel que tenemos como científico, evidentemente, dentro de lo que podemos hacer es de servicio, y ese servicio es intentar equilibrar, intentar que cohabite el hombre, o que reintegre realmente el hombre a la naturaleza, para que volvamos a ser parte de ella como lo éramos antes, hace algunos, quizás 50, 100.000 años o 150. Tengo dos vídeos para terminar. Uno donde no voy a comentar nada, solamente especie de ese resumen para un poco como digerir toda esa información que acabo de comentar. Y luego comentaré el segundo. La naturaleza está llegando a un punto de ruptura. El futuro de la humanidad es inseparable de la biodiversidad. Para proteger nuestra salud, debemos escuchar a nuestro planeta. La percepción del sonido es una función biológica universal que comparten todas las especies vivas. Imagina que pudiéramos proteger los ecosistemas de nuestro planeta simplemente escuchando sus sonidos. Fundada por Michel André, The Sense of Silence Foundation ofrece una solución única para proteger a distancia los ecosistemas más amenazados y resolver el conflicto hombre-naturaleza dando voz a la naturaleza. Gracias a una tecnología nacida de la bioacústica y a un programa científico basado en la escucha de los sonidos de la naturaleza, The Sense of Silence es capaz de reconocer todas las especies en tiempo real, las 24 horas del día, incluso en los ecosistemas de más difícil acceso, tanto en el aire como bajo el agua. La Fundación recibe datos de más de 150 observatorios acústicos de todo el mundo y despliega sus sensores pasivos en zonas donde la preservación de la fauna está amenazada. Sobre todo en los océanos, muy desequilibrados por la contaminación acústica. Esta inmersión arroja luz sobre aspectos desconocidos de la vida salvaje y mide el impacto de las actividades humanas en su capacidad de supervivencia. A través de sus programas en los polos norte y sur, en la selva amazónica, en la Patagonia chilena y en santuarios africanos, The Sense of Silence establece una cartografía acústica mundial
y revela los retos vitales a los que se enfrentan los ecosistemas naturales. La reconciliación entre el hombre, el progreso y la naturaleza todavía es posible. Solo con el apoyo de nuestros patrocinadores podemos desarrollar estas iniciativas. Únete a nuestra misión. Ayuda a devolver la voz a la naturaleza y a proteger el sonido de la vida. Juntos podemos preservar la biodiversidad y construir el futuro de la humanidad. Muchas gracias.